hace 10, 15, 20 años con otras parejas, con tus relaciones con tus padres, no tiene nada que ver con tu relación actual, y eso es lo que tenemos que sanar, ¿no? Eres responsable de las tomas de decisiones en el día presente, en el día de hoy, no del pasado, pero a veces hay que entender y trabajar todo ese histórico para encajar las piezas, porque hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a perder a su pareja y por eso se obsesiona. Y yo recuerdo un caso que me vino a la consulta y me decía, yo tengo miedo a perderle, ¿y sabes cuándo se me acabó el miedo? Cuando le perdí. Y entonces transformó el miedo por tristeza. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, ese miedo, esas tristezas, por el disfrute, la alegría y la compañía de esos seres que queremos. Juan Castilla, gracias, ha sido muy amable. Gracias por este ratito de conversación, muy amable. Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. Esta noche hemos abierto el expediente de la diablesa de Nancy, una mujer obsesionada que llegó a matar so pretexto de estar enamorada, de amar, pero de amar de manera enfermiza. Venga, vamos al boletín de las 2, 1 en Canarias, que nos espera luego el especial de esta semana. Última hora en COPE. Estar informado. Son las 2:01 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. El primer ministro israelí reitera que no habrá un acuerdo de tregua en Oriente Próximo si no vuelven a casa los 133 rehenes que continúan en manos de Hamás. Palabras de Benjamin Netanyahu cuando se han cumplido 6 meses de conflicto en Gaza. Dice que Israel no va a ceder ante las exigencias extremas, dice, de los islamistas. Y mientras tanto, Estados Unidos continúa aumentando la presión sobre el país hebreo para un alto el fuego, cuando ya hay más de 34.600 palestinos muertos. Luis Grimbert es sociólogo y nos contaba en COPE el papel que puede jugar el gobierno de Joe Biden en la contienda. La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manijas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos, que al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre, y estamos entrando en abril, 6 meses de guerra que no lleva a nada. Los embalses de Cataluña continúan al 16% de su capacidad de media. El gobierno catalán aseguraba esta semana pasada que no iban a endurecer las restricciones de cara al verano, pero el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, ha valorado en COPE la situación de los embalses tras el paso de la borrasca Nelson. El experto ha asegurado que la situación es prácticamente igual de crítica que antes de estas lluvias. Hemos de tener en cuenta que el 12 de mayo tenemos elecciones en Cataluña. Entonces, claro, el gobierno no quiere dar malas noticias, y por más que el gobierno diga que no va a haber restricciones, pues esto es como la cartilla de ahorro. Si uno no ingresa y va sacando, pues al final se queda sin saldo, ¿no? Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y este lunes vamos a tener un eclipse de sol total, un fenómeno que provocará que el día se convierta en noche durante unos 4 minutos. Durará, de hecho, 4 minutos y 26 segundos en el centro de su trayectoria. Canadá, Estados Unidos y México son los mejores países para contemplarlo, pero eso sí, podrá verse, aunque de forma parcial, desde 2 comunidades de España. Edu Abadía, buenas noches. Buenas noches. Aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Por primera vez desde 1959 tendremos un eclipse solar en España, aunque eso sí, el Instituto Geográfico Nacional ha indicado que solo será visible en Galicia, en lugares como Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Muxía o Finisterre, de manera parcial, al igual que en Santa Cruz de Tenerife. Ocurrirá a partir de las 9 de la noche, una menos en las Canarias, y será visible un par de minutos. Pero cuidado, que mirar fijamente al sol durante un acontecimiento así puede causar daños en la visión, como nos ha contado Irene Puerto, astrofísica y divulgadora, así que hay que tomar precauciones. Mirar a un eclipse sin la protección adecuada, sin unas gafas de eclipse, que no son gafas de sol, son específicas gafas de eclipse, pues puede producir daños irreversibles en el ojo, daños en la córnea y daños en la retina. Así que no se recomienda para nada mirar a un eclipse directamente.
Curiosamente, los eclipses solares no son un fenómeno tan raro, ya que se produce una vez cada 18 meses, pero verlo sí que es más complicado, porque solo se puede apreciar desde los lugares donde se proyecta la sombra de la luna. Gracias, Edu. Las 2:05 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Declaración de principios antes del especial de esta noche. Vaya por delante que tener dinero y bucear en el lujo y la opulencia no significa ser poseedor de algo tan preciado en la vida como es la felicidad. Para la mayoría de nosotros, comunes mortales, la felicidad es tener salud y que también la tengan. A todos los que queremos, la felicidad es echar una tarde-noche de vinos con amigos de verdad, de esos que se alegran de tus éxitos y que se entristecen por tus penas, de esos con los que puedes ser realmente tú, con los que estallas en carcajadas cuando recordáis algo que ocurrió hace años, no sé, cuando erais jóvenes y seguramente inconscientes. Todo esto es la felicidad para la mayoría de nosotros. En todo caso, no seamos ingenuos, que no vivimos en los mundos de Yuppie. Las penas con pan son menos. Y a eso te quiero invitar esta noche. A soñar con panes. Hablo de ser muy rico, tan rico que no pierdas el tiempo. O millonario, o nada. ¿Tú qué harías si te propusieran vivir una vida de absoluto lujo? ¿Lo has pensado alguna vez? Seguro que sí. Y estoy seguro que tus prioridades van a coincidir con casi todas las que yo esta noche te voy a proponer. Queridos amigos, señoras y señores, vidas de lujo en la noche de Arjona. Si eres realmente rico y tienes una vida de lujo, eso se notará en los destinos y en los alojamientos que elijas. Vete conmigo, súbete en primera clase. Prepárate para pagar 9.400 euros por persona, ida y vuelta, eso sí, en un avión con destino a Malé. Bueno, tras un vuelo de 13 horas y media, con una escala en Londres, llegamos a la capital de las Islas Maldivas, en pleno Océano Índico. Allí nos vamos a alojar en una isla privada, a la que, por supuesto, llegaremos en avioneta privada. Una isla donde encontramos el hotel Four Seasons Maldivas. ¿Quiere enviarme champán y unas fresas, por favor? Desde luego. Servicio de habitaciones, por favor. Bueno, vamos a conocer esta experiencia. Ya tengo al otro lado del teléfono a Fernando Román, es responsable de viajes de lujo de la agencia de viajes Taraná Viajes. Ha tenido la suerte de alojarse en este hotel. ¡Buah, qué suerte! Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos, hombre? En primer lugar, descríbame la isla, sus playas, su ubicación dentro del archipiélago de las Maldivas. ¿Realmente es tan paradisíaco? Bueno, verás, primero hay que explicar que Four Seasons tiene dos hoteles diferentes y cada uno una isla diferente, ¿no? Maldivas es un archipiélago inmenso, con cientos de islas, y el gobierno de Maldivas desde hace muchos años pues ha promovido que muchas de las islas que había deshabitadas se construyeran determinados resorts, hoteles, para que formar parte de ayudar a la economía del país, ¿no? Entonces cada hotel
ocupa una isla privada. Las islas son pequeñas en general, son bastante pequeñitas las que ocupan estos resorts. Por ejemplo, de los 2 alojamientos, el más exclusivo se llama el Four Seasons Landa Girabaru. Este está como a 120 kilómetros de la isla principal de Male, y como bien decía, se llega en vuelo, pero no en avioneta, se llega en hidroavión. O sea, los hidroaviones es el sistema de transporte básico aquí en las islas. O sea, que no hace falta donde aterrizar, sino directamente en el mar lo hacen, ¿no? Y las islas son pequeñitas, son todas rodeadas de arena blanca y tiene habitaciones que forman todo el perímetro de la isla, y además siempre tiene una especie de pantanales enormes donde hay una serie de habitaciones que están sobre el mar, sobre el agua. Pero las islas son siempre similares, casi todos los hoteles, ¿no? Correcto. Una isla pequeña, con mucha vegetación, palmeras y demás, y todo rodeado de arena. Y además esa arena rodeada a una cierta distancia de un arrecife de coral que le da pues mucha seguridad para nadar y demás. Y las aguas no puedes imaginar, son un azul turquesa que ni imaginas, vamos. Fernando, hablamos del hotel más exclusivo, este Girabaru que me hablas, de Four Seasons. ¿Qué servicios de lujo ofrece este hotel? Verás, las diferencias entre los diferentes hoteles está un poco está sobre todo eso, en la calidad del alojamiento en sí, y en la calidad del servicio y en la calidad de la comida, ¿no? O sea, las islas pueden ser todas muy paradisíacas, casi cualquiera de las que vas en Maldivas, pero luego los hoteles, en función del servicio que ofrecen y del tipo de construcción, del tipo de habitaciones, obviamente el precio varía mucho, ¿no? Y un alojamiento de lujo, pues sobre todo se basa en su arquitectura, en su servicio exclusivo, en su cocina, etcétera, ¿no? Cuando tú hablas de servicio exclusivo, ¿qué debo entender? Pues por ejemplo, normalmente este tipo de isla o de hoteles tienen un servicio de mayordomo. O sea, tú llegas en avioneta, ¿no? Y ahí tú te presentan a tu mayordomo, que puede ser hombre o mujer, y ellos se encargan de que toda tu estancia sea, perfecta, no, lo siguiente. Además, de tal forma, hay una cosa muy curiosa que nunca, después de haber ido muchas veces a este tipo de hoteles allí, nunca sé exactamente cómo lo hacen, es que nunca están presentes, o sea, no sientes que el mayordomo esté continuamente cerca tuyo, porque eso te molestaría algo, pero cada vez que necesitas algo, no sé cómo lo saben, aparecen automáticamente. Qué bueno. Es como un sexto sentido que tienen, o están mirando desde lejos, o lo que sea, y entonces automáticamente están, ¿no? Y entonces este tipo de alojamientos, aparte de tener menos habitaciones que otros hoteles, ¿no? Hace que esto sea exclusivo. La comida es única, en el sentido que, por ejemplo, en este tipo de alojamientos suelen llevar grandes chefs del mundo a estar allí durante ciertas temporadas, ¿no? Y van rotando estos chefs, estos grandes cocineros, ¿no? La cocina es una cocina inmejorable, fabulosa, y todo lo que vives allí realmente destila lujo, ¿no? Es como si preguntamos, ¿qué ofrece un hotel por ejemplo, en Madrid, de gran lujo, o un hotel de 4 estrellas, ¿no? El edificio es el mismo, está en la misma zona, pero todo el servicio que ofrecen, la calidad de las camas, la calidad de las construcciones, la calidad del paisaje, la calidad de las comidas, de todo eso, y el servicio que te ofrecen es lo que marca la diferencia, ¿eh? Ya digo que en Maldivas puedes encontrar muchos precios diferentes, y luego están los grandes lujos, como son Four Seasons, Six Senses y una serie de cadenas que llevan un lujo muy específico, ¿no? Entiendo. Fernando, desayunos, almuerzos, cenas, champán, actividades, el paraíso. ¿Terminan mis vacaciones? ¿Termina mi estancia? ¿Hago el check-out en el hotel? ¿Qué me puede costar una fiesta, no sé, de 5 días en el Hotel Four Seasons? Digo, con una actividad normal, ¿no? Sin excentricidades. Sí. Bueno, esto es difícil de decir por muchas razones, pero verás, mira, tienes que pensar que este hotel del que estamos hablando, el Four Seasons, en temporada baja, en la temporada más baja del año, puede costar la habitación alrededor de los 1.500 euros por noche. Este es el precio en temporada baja. Nosotros siempre, como agentes de viajes de lujo allí, tenemos unas tarifas más económicas que esto, pero este es el precio habitual. Por ejemplo, en estas fechas que estamos ahora, una habitación está alrededor de los 2.800 euros por habitación y noche, ¿sabes? Entonces, después, las comidas eso incluye solamente alojamiento y desayuno. Luego, además, también hay que añadir el vuelo en hidroavión, que también va aparte, ¿no? Estamos hablando de unos 800, 900 euros por persona, ida y vuelta, ¿no? Entonces, después, las comidas va a
depender de mucho. Este hotel tiene varios restaurantes, cada uno temático, y tiene desde el restaurante de playa, que puedes comer pues algo mucho más sencillo, con unas bebidas normales, y te puedes gastar a lo mejor por cada comida pues 80, 90 euros, ¿no? O comes en los restaurantes más exquisitos de allí y comes a la carta, y depende de lo que pidas te puedes gastar 200, 300, 400, 500 euros por una comida, ¿no? Y si pides los champán premium, pues mucho más, ¿no? O sea que te puedes... el cálculo es muy complicado hacerlo, porque va a depender de lo que te animes a consumir y lo que te animes además hay que tener en cuenta también que todas las actividades van excluidas, salvo el snorkel, que es el buceo con gafas en la orilla y demás. El resto son de pago, ¿no? Con lo cual uno cuando va allí suele hacer uso de todos estos servicios, y la cuenta puede ser bastante alta. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Uno de los servicios que ofrece el hotel es un cine privado en la playa, ¿no? En una zona privada de la playa ponen una pantalla gigante con unas hamacas para dos, por la noche te van sirviendo palomitas, bebidas, perritos calientes, etcétera, ¿no? Tiene un sistema de sonido que solamente lo escucha la gente que está tumbada en las tumbonas esas, en esa zona de la playa, con lo cual no molesta al resto. Y, por ejemplo, alquilar esa noche ese cine son 800 euros. Solamente alquilar una sesión de cine para una pareja. Ajá. O sea, a partir de ahí te puedes imaginar todos los precios que puedes acumular aquí. O hay clientes que me han pagado, por ejemplo, una semana de estancia, y a la vuelta me han dicho, mire, Fernando, nos hemos gastado más en el spa todos los días que lo que nos ha costado todo el viaje. Y estamos hablando del precio de 2.000 y pico por noche, más el precio que tú has dicho en business. O sea que puede haber cuentas muy abultadas, ¿eh? Correcto. Pero en todo caso, si alguna vez has ahorrado suficiente, pegarte un homenaje de esta naturaleza son de esos viajes que marcan tu vida. Taraná Viajes tiene muchas respuestas a estos viajes tan maravillosos y, repito, que marcan una vida. Fernando, gracias por atenderme. Buenas noches. Encantado, buenas noches y a disfrutar. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. Si soñamos con una vida de lujo, no puede faltar una pequeña morada. No sé, algo así como unos 9.000 metros cuadrados de finca, unos 2.000 metros cuadrados de vivienda, digamos una casa de estilo andaluz, perfectamente decorada, en la que estoy pensando tiene 16 habitaciones, 5 baños, piscinas distintas, zonas chill out, románticos jardines y zonas verdes. Ese sueño tiene un nombre. Se llama La Gratitud y se encuentra en la Milla de Oro de Marbella. Tiene un precio de 35 millones de euros. Vamos a entrar en esta exclusiva morada. Ya me escucha Pablo Dabrio. Eres agente inmobiliario de la agencia de lujo Solvilla, con sede en Marbella. Pablo, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Oye, Pablo, ¿cómo se calcula el precio de una vivienda de estas características? Porque si es para valorar un piso, sabemos que más o menos el metro cuadrado tiene un precio según la zona, pero ¿qué se tiene en cuenta a la hora de poner un precio cuando hablamos de estas cifras? Bueno, yo creo que siempre es un factor muy importante, como tú mencionas, la ubicación de la casa. En este caso está en la Milla de Oro, en una zona que nosotros denominamos las Lomas del Marbella Club, que históricamente también ha sido una localización donde ha habido muchos palacios de familias reales, como el famoso Palacio del Rey Fahd. Y aparte de la ubicación, hay otros factores muy, muy importantes, que son la privacidad que tiene la propiedad en este caso, qué tipo de vistas también, si tiene vistas al mar o no. Por supuesto, el estado de la vivienda, si es una vivienda que está lista para entrar a vivir o, por el contrario, es una vivienda en la que hay que invertir para acondicionarla. Y luego también lo que los ingleses denominan los amenities, que es un poco las comodidades que tiene la vivienda. Esto es, tiene cine,
tiene gimnasio, tiene una piscina indoor, tienes una casa para invitados, tienes una zona para que esté el staff, tienes pista de pádel, tenis, etcétera. Entonces, todas estas cosas son factores a tener en cuenta y muy importante, como yo siempre digo también, el interiorismo. Es el feeling que te da la casa al entrar. Si tú entras y está bien decorada, te da una sensación de calidez, de hogar. Siempre hay gente dispuesta a pagar más que una casa que no tiene un interiorismo acorde a lo que un cliente de estas características va a esperar. Yo pienso, claro, es una opinión personal, por mucho que hablemos de jardines, de ensueño, de piscinas, por mucho que digamos todo esto, es imposible, supongo, describir una casa que te pueda costar aproximadamente 6.000 millones de las antiguas pesetas, 35 millones de euros. ¿Qué es para ti lo más espectacular de esta casa? ¿Qué te hace sentir cuando abres la puerta y pasas dentro de la casa? Pues mira, una de las cosas más espectaculares de la casa, sin duda, es el salón. Entras, tienes un recibidor y pasas a un salón que es de unos 400 metros cuadrados de salón, sin ningún tipo de pilar ni nada, un espacio completamente diáfano que recuerda un poco casi a lobby de hotel de lujo, pero sin perder esa calidez de hogar. Y hay muchísimas casas también de dimensiones similares, pero que no tienen la grandeza que tiene este salón. Yo creo que esta casa, según entras y ves el salón, yo creo que es lo primero que a todo el mundo le impacta y le choca, porque es un salón espectacular. Fíjate que hablabas de calidez, hablabas de hogar. Por las fotos que he visto en internet del interior de La Gratitud, está completamente amueblada y se nota que ha sido, no sé, una casa como vivida. Me ha dado la sensación de que tenía alma, de que era algo parecido a esto de que tú hablabas de calidez, de hogar, que no es un producto artificial para ricos, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la historia de la finca? ¿Ahí ha vivido gente? Bueno, la finca, si nos remontamos a la historia de la finca, tiene una leyenda, una historia, que es que en época de Franco, Franco le pidió ayuda a un general marroquí para unos asuntos que tenía aquí en la costa de Andalucía, que se los consiguió solucionar, y en forma de gratitud, de ahí su nombre, le regaló este terreno de prácticamente 10.000 metros a este general de Marruecos. Más adelante fue la hija quien construyó aquí un palacete sobre el terreno, y hoy en día pertenece a un ciudadano de Europa, que es el que ha acondicionado, ha hecho una reforma completamente integral, y es verdad que ellos sí usan la casa de manera ocasional, viven en esa casa y hacen uso de la casa, pero como tú bien decías, es una casa, y yo creo que a estos niveles cada vez más esperan que se sienta como hogar, si no es un producto difícil de vender. Pablo, ¿quién suele comprar una vivienda de estas características y de este precio? Pues mira, nosotros concretamente aquí en la Costa del Sol, en Marbella, el 80% yo creo que de nuestro pool de clientes es europeo. Pero es verdad que en una casa de estas características puede ser casi de cualquier nacionalidad. Hoy en día pertenece a un europeo, pero bueno, estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo con un ciudadano procedente de un país africano. También tenemos clientes árabes que se interesan por este tipo de casa, pero no es de extrañar que al final sea un europeo quien compre una casa como esta. Al final somos un patio de recreo, estamos a 2-3 horas de vuelo de casi de prácticamente todos los países de Europa, del norte de Europa sobre todo, y al final para ellos Marbella es una vía de escape donde tienen buen clima todo el año, donde pueden disfrutar de un estilo de vida maravilloso, y son ellos los principales compradores. ¿Y cuánto tiempo se suele tardar de media en vender una propiedad de estas características? Pues nosotros de media, yo diría que en el sector lujo, que puede ser denominado de 5 millones para arriba, tardamos entre 4 y 8 meses, más o menos, en vender una vivienda de estas características, que ya es un ticket que está por encima de los 20 millones de euros. También es muy relativo, porque es verdad que se hacen muchas ventas de casas que nadie sabe que están a la venta y de clientes que nadie son conocedores, pero yo diría que de media puedes esperar que tardes 1 año y medio, casi 2 años en vender una casa de este tipo. Uh-huh. Pablo, sinceramente, ¿llega un momento en la negociación que os piden rebaja o esto es solo para los mortales? Todo en esta vida es negociable, Adolfo. Todo en esta vida es negociable. Sí que es verdad que en la mayoría de propietarios que tienen propiedades de esta naturaleza, de propiedades que son de 20, 30, 40, 50 millones para arriba, no suelen tener lo que nosotros denominamos problemas de liquidez. Entonces,
están todos abiertos a negociar y a escuchar ofertas, pero no están en la necesidad de malvender. Entonces sí hay negociación como en cualquier otro nivel, pero sí es verdad que no se suelen malvender las casas porque la propiedad en sí pues tiene también una posición fuerte económica y no se ve la necesidad de tener que malvender, pero todo es negociable. Imagínate que ya has vendido la casa, que ya me has vendido la casa, más o menos ¿qué puede costar una casa? Digo, mantener una casa que ya de por sí vale 35 millones de euros. Imagino que habrá que pensar en personal que iba en la finca, jardineros, limpieza, seguridad. ¿El mantenimiento es muy costoso o en todo caso sería muy costoso para mí? Porque ya 35 millones es una barrera imposible. Supongo que para alguien que puede desembolsar esta cantidad de dinero, estos efectos colaterales de una vivienda así no llega a convertirse en un problema, ¿no? Nunca es un problema. Efectivamente, para nosotros sí son cifras que a lo mejor se nos escapan, pero yo creo para una persona que tiene 35 millones para invertir en una casa así, que luego al final mantener la casa de base sin casi utilizarla o sin él ir a la casa, yo creo que le puede costar entre 80.000 hasta 200.000 euros al año tranquilamente, dependiendo un poco en la cultura del propietario, pero al final para ellos, pues si lo comparamos con otros gastos que suelen tener o viajes en aviones privados, etcétera, tener un coste de 200.000 euros para mantener una casa aquí, para ellos poder disfrutar de ella cuando necesiten, es un gasto superfluo para este tipo de clientes. O sea, para ellos no supone ningún tipo de problema. Señor Dabrio, yo supongo que usted es un empleado de la inmobiliaria Solvilla, ¿no? Así es. Correcto. Le hago esta pregunta porque después de haber visto el salón de la casa, de haber conocido la casa, usted cuando vuelve por la noche a su casa, a su piso, a su apartamento, ¿qué opinión tiene usted de sí mismo? Pues la verdad que muy buena. Yo siempre admiraba a todo el mundo que consigue, que le va bien, que consigue sus sueños en la vida, y yo creo que acceder a veces a este tipo de propiedades o poder compartir un día, 2 días, 4 días de haciendo visitas con pues empresarios de éxito, etcétera, yo creo que en mi caso me anima mucho a eso, a intentar pues conseguir los objetivos que yo me pongo, en que si uno trabaja pueda acabar cumpliendo sueños y viviendo en sitios de lujo, y al final yo creo que es una motivación, lejos de llegar a casa y pensar, oye, ¿yo por qué no puedo vivir en una casa así? Me dan ganas mucho más de despertarme temprano y ponerme a trabajar y coger el teléfono y llamar para también un día poder vivir en un sitio que para mí sea un palacio. Me parece una respuesta de todo un profesional del mundo de comercial, aunque permítame, como su mundo y el mío probablemente se parecen mucho, nosotros debemos reconfortarnos con aquel proverbio de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no le parece? De ahí estamos todos de acuerdo. El dinero para nada da la felicidad absoluta. Pero quita los nervios. Totalmente. Es una herramienta y si la sabes utilizar bien te puede facilitar mucho las cosas y ayudarte a ser feliz, pero desde luego no es la respuesta para todo. Pablo, señor Dabrio, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias y mucha suerte con la venta de la casa. Muchísimas gracias a ti, Adolfo, gracias por todo. We came forward, running backwards, no one man's our island, shotgun riding for you. Somehow we made it, although jaded. Was it worth it all? Could it be more? Overdosing. At least I'm with my baby. We can't get any higher. We can't get past Messiah. But we're still chasing for that feeling. Was it worth it all? En una vida de lujo no puede faltar la música de lujo. Pero en una vida como la que estamos soñando esta noche, otra de las cosas que no pueden faltar son las delicatessen. ¿En qué consiste este entrante de aspecto tan divino? Bueno, en una vida de lujo no puede faltar el caviar. Pero el caviar auténtico. El más caro, nada de 30 o 50 gramos. En esta vida de lujo que estamos esta noche dibujando, de medio kilo para arriba. ¿Qué pretendes? ¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso? A ver, Carmen Cerván, exactamente
¿podrías explicarme por qué el caviar es tan caro? Bueno, Adolfo, te puedes imaginar que si algo es caro es porque hay muy poco. Y eso es lo que pasa, pues en este caso con el caviar, que son esas bolitas negras, pero las de verdad, no esas que se ponen en Navidad por encima en los canapés que quedan como muy resultonas, no. El caviar de verdad proviene de las huevas del esturión, que es un pez ancestral que habita en aguas muy frías y que está además en peligro de extinción. El caviar más caro del mundo, o desde luego uno de los más caros, se llama almas, que significa en castellano diamante, y procede del pez esturión beluga de Irán. El kilo de este caviar cuesta, ojo Adolfo, unos 30.000 euros. El kilo, 30.000 euros. Sin duda un producto que solo se puede disfrutar en una vida de lujo. Vamos a saborear este manjar. Para ello me acompaña esta noche David López Cereceda. Es experto en caviar y CEO de Caviar Bolshoi, empresa dedicada a la cría del esturión. Querido David, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en su programa. Señor López, usted, este caviar del que hablaba Carmen, almas, que significa diamante, usted lo ha comido, ¿verdad? Yo comerlo no, lo he oído hablar, comerlo no lo he comido. El que he comido es el beluga, el almas, es muy complicado. Yo creo que solo los paladares, pues yo me imagino que de Arabia Saudí, Emiratos, ¿quién puede pagar esto? Yo no lo he llegado a probar. Lo he visto, pero no lo he probado. Usted ha probado el beluga, ¿no? Beluga, efectivamente. Correcto. Yo decía que el diamante son 30.000 euros el kilo. ¿El kilo de beluga cuánto puede costar, más o menos? Más o menos entre 9 y 12.000, el verdadero beluga, porque es que también hay mucho fake en el mercado, y entonces el verdadero precio mayorista lo podréis adquirir en Mar Caspio en torno a 5.000 euros, más luego claro hay que importarlo y demás, y se vendería, lo que es en tienda, entre 9 y 12.000 euros. Oiga, si usted me preguntara a mí a qué sabe una ostra, yo le diría que sabe a agua de mar, a cuando tragas agua del mar sin darte cuenta. Un sabor, bueno, un poquito más refinado probablemente, más caro que darle un sorbo ahí a pie de playa al agua. Déjeme que le pregunte a usted, ¿a qué sabe el caviar beluga? ¿A qué es parecido? Pues el beluga tiene un sabor yodado, un poquito de la sal, y realmente sabe a mar. Cuando pruebas el verdadero beluga, es un sabor a mar, no te vienen sabores, luego hay gente que saca matices a nueces. Me sabe pues lo que es a mar, realmente es fresco, yodado, muy rico, y a mí es que no me sale otro sabor que no sea mar. Correcto. Oye, ¿en qué parte del pez esturión encontramos esas bolitas negras? ¿Y cuánto tiempo tarda un esturión en generar estas bolitas? Esto es muy buena pregunta porque, claro, hay 25 especies de esturiones, que poca gente lo sabe. De estas 25, yo creo que hay unas 10 que son las que se comercializan. El uso, que es el beluga, es el más caro porque este pez tarda unos 12 a 18 años en estar maduro, en la hembra, y poner hueva. Por eso cuesta tanto dinero. A día de hoy, todo lo que consumimos viene de acuicultura, es decir, de piscifactoría, porque el caviar salvaje está prohibido venderlo, y todo lo que se comercializa es piscifactoría. Como comprenderá, cultivar, alimentar, ver la temperatura del agua, hacer escáneres periódicos a los esturiones hembra durante mínimo 12 años, pues eso tiene un coste, por eso vale tanto dinero. Oiga, ¿por qué se prohíbe el esturión salvaje? ¿Por razones de, conservación de la especie? Se prohíbe porque yo creo que a partir de los años 20 es cuando se pone de moda en Europa. Yo creo que fue con la Exposición Universal de 1925 en París, se empieza a comercializar, empezamos el ser humano lo que es a demandar caviar, y lógicamente tiene que entrar el CITES, como bien ha comentado la compañera, que es la convención, creo que es sobre el comercio internacional de especies amenazadas, de fauna y flora, entra para proteger, pues lógicamente, a esta especie porque la vamos a extinguir. Entonces, a partir de ahí se protege y lo que son las cuotas salvajes se eliminan, todo ya es acuicultura y luego hay, lo que decía, 10 especies, que claro, todo el mundo hablamos caviar, beluga, pero es que hay osetra, sterlet, nacarí. De hecho, aquí en España tenemos 4 granjas de esturión. Entiendo. Oiga, porque para extraer el caviar del pez, para sacar las bolitas del esturión,
hay que rajarlas a los peces y por tanto mueren. Es decir, cuando nosotros extraemos el caviar de un esturión, el pez tiene que morir sí o sí, ¿no? Bueno, hay dos fórmulas. Es la tradicional, es lógicamente matando al esturión, y luego hay otra que es extracción y volver a coser. Entonces el esturión sigue creciendo, sigue madurando y da una hueva un poco mayor. Pero vamos, la tradición es matar al esturión. La carne se comercializa también. Aquí en España, que somos grandes consumidores de pescado, el esturión no lo consumimos tanto como en países del este, pero la carne se consume y las huevas es lo que nos comemos. Oiga, he leído que el caviar recién extraído de la tripa del pez no sabe a nada. Es como una especie de cereal insípido. ¿Esto es cierto? Es que realmente cuando sale con todo el colágeno, toda la grasa, hay que tamizarlo. Por eso yo muchas veces invito a la gente, si le gusta el mundo del caviar, que aquí en España hay 4 granjas, visitar cualquier granja y ven cómo lo hacen, y la verdad es que impresiona cuando sale, cuando lo abren, es como una pasta, lógicamente no sabe a nada ahí, hay que luego curarlo con sal y a partir de ahí, lo deshidratas lo que es la hueva. Correcto. Oiga, ¿cómo se prepara y cómo se come el caviar auténtico? Porque sobre eso yo creo que hay, no sé si mucha leyenda o mucha tontería. ¿Qué dice el protocolo que hay que hacer para tomar el caviar? Si el caviar es bueno, yo recomiendo con cuchara de nácar y a cucharadas. Entonces, en nuestra casa, Caviar Bolsoy, traemos siempre caviar de calidad y siempre recomiendo a cuchara. ¿Que lo queréis poner con un blinis? Perfecto. ¿Con un poquito de crema agria? Perfecto. Pero como mejor sabe, si está bueno, es a cucharada grande y con un poquito o un shot de vodka o con champán. Con eso marida fenomenal, con el vodka o con el champán, ¿no? Con los dos, perfecto. Correcto. Yo prefiero el champán, pero en los gustos, los colores. David, sinceramente, en su opinión, ¿cuesta lo que vale? ¿Merece la pena comprar una latita de 30 gramos al menos y probar el caviar auténtico? Yo creo que sí merece la pena comprarlo, porque no porque lo diga yo que vendo caviar y dirán, bueno, ¿qué va a decir? Primero, tiene muchas propiedades nutricionales que poca gente lo sabe. Es antidepresivo, coagulante circulatorio, vitamina A, vitamina E, vitamina B, tiene omegas. Bueno, es muy bueno, bueno para la piel, tiene fósforo, yodo, todo eso muy bien. Y luego yo creo el placer de probarlo es una explosión de sabores brutal. Entonces yo creo que merece la pena. David López, señor, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Bueno, en esta vida de lujo de la que estamos hablando, yo creo que el buen vino no debe faltar en la vida en general. Desde luego, en una vida de lujo tampoco. Un vino exclusivo, un vino único y elegante, un vino que, en cada botella, ponga en valor la excelencia y el detalle. Para descorchar el vino más exclusivo de España, tenemos que viajar hasta Castilla-La Mancha. Hablamos de la bodega Aurum Red. Para hablar de estos caldos, hemos llamado a Hilario García. Él es el fundador y creador de esta bodega, de la bodega Aurum Red. Querido Hilario, muy buenas noches. Es todo un honor que nos atiendas a estas horas de la noche. Gracias. Bienvenido a COPE. Adolfo. Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes de la COPE. Dice, Aurum Red es el néctar de dioses hecho vino. Ese es uno de los claims, de los eslóganes. Esta noche estamos diseñando, Hilario, cómo sería una vida de lujos. En ella, en nuestra opinión, desde luego no puede faltar el vino. Creo que el vino no debe faltar en ninguna vida, tampoco en la de lujos. Hablamos de una bodega que produce, rectifícame, 3.000 botellas de vino blanco al año, 6.000 botellas de vino tinto serie plata y 300 botellas al año serie oro. Así es. ¿Por qué los vinos de la bodega Aurum Red son tan exclusivos? Al final, España es una tierra de buenos vinos. ¿Qué hace diferentes los tuyos y por qué son tan exclusivos? Esa es la pregunta que me hacen siempre en todas partes del mundo y dicen, ¿y por qué en Castilla-La Mancha? Pues bueno, puede ser en cualquier
sitio donde se hagan las cosas bien. ¿Y por qué es exclusivo? Porque el trabajo que se hace continuamente, la investigación científica y demás, lo hace que sea totalmente diferente. Y pongo un ejemplo. Los vinos es un mundo. Todos los vinos es un mundo. Aurum Rez es otro mundo totalmente diferente. Es por lo que le hace exclusivo. Por ejemplo, uno de las cosas que les diferencia entre 100 y pico es como un vino abierto la botella, te bebes media botella y después durante un mes, un año o 14 años nunca se avinagra, porque el concepto de vida es totalmente diferente a los vinos. Por eso es una de tantas cosas que la hace muy diferente. Esto de los vinos, siempre se oye decir aquello que es cuestión de gustos. Si yo hago una cata a ciegas, digo yo, no soy ningún experto, pero en fin, soy un bebedor de vino y por tanto sé distinguir el vino que me gusta y el que no me gusta. Si hago una cata a ciegas entre un Serie Oro tuyo y un buen vino de otra buena bodega, ¿tú tienes la impresión de que no voy a tener duda de que voy a señalar y a identificar el Serie Oro? Pues las satisfacciones que va a tener va a ser difíciles que se puedan repetir en cualquier otro vino, porque, bien, yo tampoco soy un experto en saber de vinos, pero sí sé lo que me gusta y lo que no. Creo que así somos casi todas las personas. No podemos ser expertos, pero sí sabemos lo que nos gusta y no, y sabemos lo que nos da placeres, y nos da a placeres únicos, o como que es un lujo, para mí, el vino, es un lujo de placer, no un lujo ostentoso, sino un lujo de placer, un placer que es algo único en la magia que se traslada cuando se está tomando el vino o en el disfrute tan especial. Mire, por ejemplo, hoy me pedían unas botellas que tenían que ser exclusivamente para tener el momento de su boda, un momento muy especial, ¿no? Y querían compartir con el mejor vino, no con cualquier vino. Entonces, da esos momentos a Aurum Rez que no puede dar ningún otro vino, en cuanto a sensaciones, en cuanto incluso a liberaciones de grandes deseos de bienestar. Eso es para probar, aunque sea nada más que el blanco, que es muy económico, y se nota ya esas sensaciones tan diferentes. Porque, Hilario, cuando dices que el blanco es muy económico, ¿qué vale una botella de vino blanco de tu bodega? Bien, yo lo controlo el blanco para que no suba de precio. Como mucho se pueden incrementar algún año los costes nada más de producción o los costes que pueda subir el vidrio o el corcho, etcétera, etcétera, pero está en 35 euros una botella, porque no quiero que suba de esos precios para que todo el mundo la pueda comprar. ¿35 euros? Nada más, así es. Que cualquiera cuando lo prueba, pues recuerdo que me vino una persona aquí a hacerme una visita de Estados Unidos, muy conocido en todo el mundo, y cuando lo prueba aquí me dice, pero oye, que este vino mínimo es de 500 euros. Digo, ya, pero a mí me interesa que todo el mundo lo pueda degustar y que todo el mundo pueda tener satisfacciones especiales y que pueda acceder a ellas. Porque, perdona, vamos a ver cuál es de verdad tu espíritu colaborativo con que todos probemos tu vino. El vino blanco son 35 euros. ¿El serie plata? El serie plata son 1.250. ¿Y el serie oro? 25.000 euros. O sea que con el serie oro no tienes intención de que todos probemos tu vino, ¿no? Sí, todo aquel que lo pueda pagar, vale, nada más. Vale, muy bien. Oye, una cosa, la tierra donde se plantan las variedades de las uvas no es casual ni en los vinos de tu bodega ni en el de otras. La tierra elegida es fundamental, el lugar elegido es fundamental. Lo que me ha dejado muy sorprendido es la relación que tienen tus viñedos con el agua. Viñedos y agua. ¿Cómo se nutren de agua las vides de tu bodega? Pues porque este es una zona, La Mancha, muy seca. ¿Y qué es lo que más anhelamos? Aquello que carecemos, ¿no? En este caso, el agua. Por lo tanto, todo está dentro de la misma finca, que es pequeñita, que son 4 hectáreas, 2,5 hectáreas nada más de viñedo, y el resto de jardín, para que estén las viñas en un jardín espectacular también, que estén en ese mundo del agua, aunque no hay que regarlas prácticamente. Pero ese mundo debe de percibirlo. Mire, por ejemplo, yo intento de transmitir sensaciones a las plantas para que las plantas me las devuelvan en el vino. Y ese vino
se perciba cuando el cliente pues lo está tomando. El agua es fundamental y hay que recordar que el agua es una gran batería de información y si se sabe manejar, al final te lo da el resultado la planta, que después se manifiesta en la botella y después, por supuesto, aquel que está en el comensal que pueda disfrutarlo. Qué bueno, qué bueno. Hilario, en algunos titulares de prensa he leído que en la bodega solo trabajas tú, que eres el fundador, el único trabajador. Esto es una forma poética de decir que estás muy implicado en todo el proceso, ¿no? No creo que de verdad todo el trabajo lo hagas tú solo, ¿no? Pues lo hago solo. Nadie trabaja aquí, nadie más que yo, solo. Pero quien hace todo el trabajo, o el de poda, el de labrar, solamente me ayudan. Pues me ayuda mi hija, me ayuda mi pareja, me ayuda dos amigos a vendimiar. Nada más, a vendimiar solo. Oye, tú eres conquense, naces en Cuenca, sí, has fundado... Así es. Correcto, esta bodega tan exclusiva. ¿Tu familia se dedicaba ya al vino o esto te llega a ti con los años? Pues nunca se han dedicado al vino, siempre sí a tener viñas, pero nunca a hacer la elaboración del vino. Pero bueno, ha sido la vida lo que me ha traído aquí, y ni más ni menos. Yo, como decía, soy el único trabajador aquí, soy el único que hace todas las investigaciones científicas, que son las mismas que utilizo también desde hace ya muchos años para una clínica médica que también tengo para el tema de salud. En definitiva, esas investigaciones, tanto como para las plantas como para las personas, hay muchas cosas muy similares que se pueden aplicar tanto en medicina como que se pueden aplicar a las plantas. Por ejemplo, uno de los descubrimientos que hice hace ya muchos años, que incorporé al vino, fue cómo en la misma copa tener distintos aromas girándolo hacia la derecha o girándolo hacia la izquierda. ¿Qué fue aquello? Fue un descubrimiento de dos partículas cuánticas, una con una derivación, ni más ni menos, para que se manifestasen girándolo hacia la derecha unos aromas y sabores y otros hacia la izquierda. Carayo. Todo esto no es ni más ni menos que investigación constante y evolutiva sobre siempre el producto que sea totalmente natural, nunca nada de químicos. La mano hay que ayudar a la naturaleza a que se manifieste aún más y que sea más potencial, pero nunca a que podamos cambiarla con químicos. Yo quiero la naturaleza y mantener el espíritu como desde hace miles de años en el vino, aplicando lo que es la ciencia actual. Oye, Hilario, para terminar, ¿es cierto que no sé si es serie oro o serie plata o una de las dos solo o las dos, que llevan una joya artesanal elaborada en metales preciosos? Quiero decir, en oro, ¿esto es así? Sí, así es. Lleva una joya, la serie oro lleva una joya para compartir, que es una doble medalla para compartir entre ambas personas para recordar una cena especial, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en la plata, es de plata. Y bueno, pues incluso os podría añadir una cosa que estoy haciendo ahora en el vino, que os puede a lo mejor sorprender, que es el descubrimiento de una nueva partícula para hacer cosas extraordinarias, también maravillosas, que lo descubrí, si queréis os lo cuento, es como primicia, vamos, porque no lo había contado hasta ahora, algo que se va a hacer maravilloso. A saber. Pues sí, pues un día, voy a ser muy breve, pues un día, porque en la clínica, como he dicho antes, pues estábamos utilizando unos productos de una empresa que se llamaba Carlo Vital, que hacía crecer el pelo, y es cierto, y lo hace crecer. Bueno, pedimos y vemos que todo es cierto. Y es para la artrosis, eliminar también, otro producto también que elimina en el acto. Yo me quedé muy sorprendido, digo, vamos a ver, las composiciones que esto lleva, no puede ser que hagan estos efectos, aquí hay algo más detrás. Al final me pongo en contacto con este señor, que es el descubridor, y ya me cuenta que sí, que eran unas partículas también cuánticas con las cuales podía hacer determinadas cosas. Bien, pues trasladamos nuestra información el uno al otro, hacemos un proceso de investigación y yo me da el secreto de esa partícula. Y yo hago las modificaciones de esa partícula cuántica para conseguir introducir esa información dentro de las plantas y que ahora se manifieste en el vino lo que es liberaciones del deseo o de bienestar
extremas, como es el amor, como puede ser la paz, alegría, solamente con tomar ese vino, que saldrá dentro de 3, 4, 5 meses aproximadamente, ya es un vino que le ha probado de pequeñas cantidades para notar esas experiencias únicas. Qué bueno. Es como si el organismo segregase pues hormonas de la felicidad, como pueda ser en el caso de los estrógenos o de la testosterona en los hombres, etcétera, etcétera. Aunque solamente el que va a salir ahora es más bien para mujeres, porque es la activación solamente para los deseos de la mujer. Ya la sacaremos después. Ya sacaré el pero bueno, qué cosa tan curioso. Bueno, ahí tienes al fundador de la bodega Aurum Red. Recuerdo, serie plata, 1.250 euros la botella, serie oro, 25.000 euros la botella. Fíjate en qué punto está Hilario, que además de gozar bebiendo el vino, te pueda provocar una reacción en tu organismo que genere. Lo hablaremos con él cuando esto esté en el mercado. Hilario, como siempre, gracias por atenderme, y yo sigo ahorrando para poder algún día pegarme el placer de tomarme una botella serie de oro. Gracias por atenderme y buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes. Bueno, en una vida de lujo, al menos en la mía, no faltaría el cuidado por dentro y por fuera. Hay un lugar muy especial, seguramente te va a sonar, que son expertos en esta materia. Hablo de la famosa clínica de Marbella Buchinger. Vamos a traspasar sus puertas. Ya me escucha al otro lado del teléfono Katharina Rohrer-Steiser. Es gerente de la clínica, es nieta de la fundadora de la clínica Buchinger de Marbella. Katharina, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE. Muy buenas noches. Hola, Adolfo. Hola, actualmente la clínica Buchinger de Marbella, otra que tenéis en Alemania, en uno de los pueblos donde nos alojamos cuando hicimos la vuelta al lago Constant, yo me acuerdo perfectamente de aquella experiencia, está bajo la dirección de la cuarta generación Buchinger. Hablemos primero del fundador y del creador del ayuno terapéutico Buchinger, del doctor Otto Buchinger. ¿Quién fue y qué protocolo descubrió con esos ayunos? Pues bueno, primero decir que Ubalingen es un pueblo muy muy bonito para pasar ahí unos días, desde luego, igual que aquí en Marbella. Bueno, el doctor Otto Buchinger, que fue mi bisabuelo también, pues fue médico de la Imperial Marina en Alemania, hace ya más que 100 años. Y él sufrió una sepsis, una secuela de una amigdalitis muy severa, y en esos tiempos no se había inventado todavía los antibióticos, y por eso le dejaron como secuela pues una inflamación muy muy fuerte en las articulaciones, y eso también les hizo de tener que dejar su puesto como médico. Y claro, él desesperado pues fue investigando, fue tratándose con cada tipo de terapia que le sugirieron, y descubrió el ayuno, un ayuno muy estricto, porque no fue el ayuno que él luego desarrolló, el método que él desarrolló. Ayunó 3 semanas a base de solamente de agua. Dice que fue el ayuno más dramático, por decirlo así, que él había visto sobre su propio cuerpo, pero también sobre sus pacientes, y se curó. Y claro, para él fue un milagro, porque antes no había escuchado hablar del ayuno. Sí que ya se conocían terapias naturales, de medicina natural, pero no el ayuno tan severo. Y bueno, y desde allí pues ya fue investigando y desarrolló su propio método, el ayuno terapéutico llamado Buchinger. Correcto. Si yo quisiera disfrutar de ese ayuno terapéutico, explícame cómo sería, no sé, un día ingresado en la clínica. Sí. Bueno, nosotros ofrecemos también otro tipo de terapia, ¿no? Que también no tiene que ser el ayuno, pero la mayoría, es decir, el 70% más o menos vienen para probar un ayuno, y entonces tendrías que alojarte al menos 10 noches en la clínica, porque nosotros estamos convencidos de que un ayuno es un procedimiento, no es solamente quedarse unos pocos días y perder un par de kilos, ¿no? Entonces, pues cuando uno decide hacer un ayuno, serían al menos 10 días y como máximo pues 30-40 días también pueden ser. Es algo muy individual, es decir, uno tiene que ser evaluado por un médico, uno tiene que hacer analíticas, uno tiene una entrevista con la enfermera cuando llega,
y ya los médicos y el equipo médico va sugiriendo si uno hace un ayuno o más bien una dieta especializada con otras terapias acompañadas. Catalina, y si yo decido entrar en un proceso, un tratamiento de ayuno de 10 días, esto, en fin, para los que tengan cierta curiosidad, les vamos a aligerar un poco la cabeza si les decimos, ¿qué puede costar? Desde que yo entro a la clínica y salgo el día 10, y ese 10º día pago la factura. ¿En el entorno de cuánto me puede costar? Pues igual que la estancia y la dieta y el ayuno, eso es algo muy, muy individual, pero bueno, te doy alguna idea. Entonces, tenemos 7 categorías de habitaciones, claro, entonces depende, ¿no? Pero si empezamos por la estándar, que es la habitación más básica, pues 10 días pueden costar unos 4.400 euros. No es solamente la habitación en sí, sino toda la estancia, es decir, con todos los servicios médicos, atención por la enfermera diario, con un bono de terapias y todos los alimentos incluidos, ¿no? En esa terapia, en esa estancia. Esto sería la habitación estándar, ¿no? Sí, la categoría más básica que tenemos. Y luego, claro, tenemos 7 categorías, es decir, que también tenemos 3 suites, 3 penthouse suites, donde una estancia puede llegar a costar incluso hasta 26.000 por 10 días. También otra vez todo incluido, toda la estancia y todos los empleados médicos también que están alrededor. Correcto. Catalina, gracias por abrirme las puertas de la clínica. Algún día nos encontraremos en ese paraíso que hay quien puede pensar, oye, pagar este dinero por ir a no comer, eso es quedarte solo en la superficie del asunto, y si no, métete en la web de la clínica Butchinger y ya verás cómo vas a encontrar respuestas a cuestiones que ni imaginas. Catalina, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Cuando hace una hora comenzamos este especial, que nosotros hemos titulado Vidas de Lujo, quise dejar claro que bucear en el lujo y la opulencia no significa ser poseedor de algo tan preciado en la vida como es la felicidad. Bueno, una hora después sigo diciendo lo mismo, que la felicidad es tener salud y tener gente que te quiere y a la que querer. Aunque también te digo una hora después que soñar con poder tener alguna vez algo parecido a esta vida de lujo que te hemos diseñado esta noche sería fantástico, sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, boletín de noticias, nos situamos en la realidad, volvemos a la realidad y luego ya sabes, el porqué de las cosas. Esto es La Noche de Arjona, en la COPE. Estoy en el lado mejor, ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla sin saber quién soy. Andando en la cuerda sin red, porque es lo único que supe hacer, voy pasando páginas sin releer. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página continuará. La carretera es lo mío, creí. Sin saberlo mi vida le di, no tenía mucho para elegir. Sé de ella ya casi hace un mes y tengo el sueño cambiado otra vez. Queda un gran camino aún por recorrer. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página contigo. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. El Bernabéu preparado para recibir al City de Guardiola. Y ahí están ya los protagonistas preparados. Y en COPE preparados para contártelo. ¡Comienza el partido! Este martes
martes desde las 8:15 de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid, Manchester City. ¿Cómo se llama este programa, Maldini? Tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Llegamos a las 3.